Buenos días a todas y a todos. Mari Pulamiem, en Baeo, Ñe, Guaraní, en Baixapá. Indudablemente las diversidades lingüísticas y las diversidades culturales también es un eje en la presentación y en el reconocimiento de los derechos humanos y en particular el derecho humano a la comunicación. Actualmente, o desde la semana pasada, Patagonia es y sigue siendo un escenario de un conflicto mayor que atraviesa, digamos, a la sociedad, pero que ha quedado relegada a la situación del pueblo mapuche y en particular a Villa Mascardi, en lo cual no podemos ser ajenos a la situación que allí se vive. Y desde el espacio en el cual represento, la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes, dependientes de la Universidad Nacional de la Patagonia, repudiamos el accionar y en particular la creación del Comando Unificado que ha generado un territorio de excepción para el pueblo mapuche, en particular en la zona de Villa Mascardi. Dicho esto, y en el marco de esta audiencia, y realmente celebro y acompaño todas las palabras de los funcionarios y de que me precedieron, mi tiempo lo voy a dividir en dos partes. Por un lado, el discurso de odio, y por otro lado, en la pretensión o la mirada o el diálogo intercultural interseccional que parte de la sociedad también argentina pretende que la Defensoría Pública tenga hacia ellos. Cuando hablo del discurso de odio y del odio racista, que es el que estamos viendo en la actualidad, que está ampliando las brechas de la diversidad cultural, en donde se criminaliza a un pueblo, y en particular el pueblo mapuche, adjudicándoles nacionalidades, nuevamente se reedita bajo teorías científicas, y lo pongo entre comillas, la extranjerización de un pueblo, y no se está visualizando el derecho de los pueblos indígenas, en particular en este Estado. Voy a acercar también a la mesa, indudablemente, las recomendaciones números 35 del Comité de la Eliminación de Discriminación Racial sobre el discurso de odio. Simplemente voy a decir que el discurso de odio racista está desembocando en un atropello masivo, en perdurar los conflictos, digamos, territoriales que los pueblos indígenas, como una deuda histórica que tiene el Estado para con ellos. En particular, luchar desde los discursos del odio, tal como lo presenta la Convención, y que nuestro país desde el 2013 ha tomado estas recomendaciones, nada ocurre en la práctica. La criminalización del mapuche como el sujeto enemigo interno es lo que aparece en las primeras planas y sobre todo en los medios nacionales de mayor difusión. Sobre esto encuentro que, si bien la Defensoría del Público tiene una posibilidad de acceder a la página web en donde aquella persona agraviada o que sienta que ese discurso la afecta en su dignidad, en sus necesidades como persona, y que de alguna manera no aplica una sanción, simplemente advierte una situación administrativa. En la práctica, los pueblos indígenas y la recomendación del Comité de la Eliminación está sugiriendo un poco más de regularización de normativas, y ahí es donde encontramos una ausencia concreta de un Congreso de la Nación con diputados en donde no está receptando estas problemáticas a nivel de la diversidad cultural. El control del lenguaje del odio racial debe ser una política de Estado, tal como lo establece la recomendación racial. Hoy no hay control del lenguaje del odio racial, los discursos van desde el atentado, el mapuche que atenta contra la soberanía nacional, el mapuche que atenta contra la propiedad privada, y no hay otros discursos posibles, y menos aquellos que encubren o que deben proteger los derechos humanos de la comunicación. Con respecto a la Defensoría del Público, realmente entiendo que una de las metodologías para ir erradicando estos lenguajes de odio en los medios de comunicación tiene que ser con presencia territorial. Bien lo señaló Miriam al principio, que las audiencias, si bien
las audiencias públicas no tienen un carácter vinculante, esta audiencia sí lo tendría a la hora de diseñar políticas, programas y proyectos desde la Defensoría Pública. No obstante, quiero señalar que en relación a los pueblos indígenas, el convenio 169, que fue ratificado por nuestro país en el año 2000, y la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, plantea que la relación del Estado y los gobiernos con los pueblos debe ser de consulta y participación. Una participación que debe darse en todos los niveles como sujetos colectivos de decisión, y la consulta se hace para el consentimiento, para la obtención del consentimiento. Esa consulta debe ser previa, libre y de buena fe. No obstante, estas audiencias en donde espero que muchos hermanos y hermanas de pueblos indígenas puedan hacerse escuchar en su voz, noto la falta de la presencia de la Defensoría en los territorios. Y esto lo planteo porque no todas las comunidades indígenas tienen acceso a Internet, menos a luz, a ningún servicio que los pueda, digamos, conectar o poder escuchar un medio de comunicación. También, si bien hay adelantos en el único medio nacional, como es Radio Nacional, en donde hoy ha intervenido y ha cambiado el mensajero a pobladores como un concepto interseccional, es lo que decimos nosotros es el WhatsApp del campo. Todo el mundo está esperando escuchar. Las columnas de opinión siguen estando sin la opinión de los pueblos indígenas y los verdaderos interlocutores. Entonces, en síntesis, propongo desde la Defensoría a la Defensoría del Público una capacitación en territorio de manera sostenida sobre los espacios e ideas y con proyectos, empoderando a las propias comunidades y a los colectivos o a los sujetos interculturales e interseccionales. Brindar un constante asesoramiento a las comunidades en función de la ley. Es cierto que la pandemia, las distintas gobernanzas que ha tenido la Defensoría Pública no ha tenido una continuidad en los territorios, pero la manera de mantener o de ir luchando y erradicando los discursos raciales es que aparezcan las voces de los territorios y las voces de las comunidades indígenas. Por todo ello, también quiero hacer, digamos, un señalamiento. No todas las comunidades indígenas hoy están en la zona rural. Tenemos la presencia de pueblos indígenas o integrantes de pueblos indígenas en las zonas urbanas, en las ciudades, en los grandes conglomerados, y uno ve que no está la distribución de los medios de comunicación y esas voces en columnas de opinión, en las principales radios, ya sea AM, FM, ni menos hablar de una televisión con un acceso a una columna de opinión en la televisión pública. Cabe señalar que en Patagonia solamente hay una televisión pública con un sentido de comunicación con identidad, que es la televisión mapuche de San Carlos de Bariloche, que cuesta muchísimo porque le han retirado todas las pautas publicitarias para poder funcionar. Muchas gracias. Hola, Eva, quería manifestarte, porque por ahí no lo sabes, que estamos en estrecha comunicación con los integrantes de la comunidad Lago Mascardi de Villa Mascardi desde hace más de un año. Estuve con la comunidad, adentro de la comunidad, en el momento más álgido del conflicto, donde viajamos con los equipos jurídicos de la Defensoría para ponernos al servicio de quienes los representan. También estuvimos con la vocera de la comunidad Kemkentreu, antes y después del asesinato de Elías Garay. Nos entrevistamos en la ciudad de Bariloche y en la zona de Bolsón con los medios que habían sido objeto de más denuncias por la criminalización del pueblo mapuche. Y obtuvimos reuniones con varios de estos medios y los llamamos a tomar conciencia acerca de qué manera estaban favoreciendo que el discurso estigmatizante y los estereotipos que ellos difundían en cuanto a los mapuches violentos, los mapuches terroristas, los y las mapuches
inhábiles para cuidar de sus hijos. Desde un programa de televisión se había convocado directamente a que se les retiraran la tenencia de sus hijos. Y logramos una toma de conciencia por parte de estos medios, especialmente de un canal de televisión que se dio en esta difusión. Esto hay que decirlo, acompañado por una decisión judicial de no innovar que venció, esta cautelar venció en el pasado mes de agosto. Inmediatamente que se produjo el hecho represivo por parte del Estado, la Defensoría del Público está en contacto constante con la delegación mapuche, que en este momento está en Buenos Aires, entrevistándose con el viceministro de Justicia a las 15 horas y en el día de mañana aparentemente con el ministro de Seguridad. Por otro lado, vinimos realizando una decena de mesas de trabajo para la elaboración de las recomendaciones para la cobertura de la cuestión indígena. No nos gusta hablar del conflicto indígena, del conflicto mapuche, porque cuando se habla de conflicto hay que mencionar a la otra parte. Los son conflictivos, el conflicto es con los privados o con el Estado, que no cumple con sus obligaciones, ¿no? Estas recomendaciones, justamente ayer me enviaron la versión final a la que le hice algunas sugerencias. Se construyeron con las siguientes organizaciones. Tiene un glosario también. La Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de la Argentina, el Consejo Plurinacional Indígena, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, la Mesa de Articulación Territorial Indígena en la Argentina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina en la Argentina, Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio, la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina y la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste de Argentina. Además de con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, abogadas y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Amnistía Internacional Argentina, la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. Bueno, y no leo la cantidad de académicos, académicas que participaron de las mesas porque ocuparía buena parte de la mañana. Con esto te quiero decir que estamos en constante cooperación, trabajo y entendimiento con quienes en este momento están intentando ser constituidos desde los medios de comunicación, pero también desde el poder político, como el enemigo público número uno. Y nosotros sabemos cuando se difunden esta suerte de mensajes que contienen odio, contienen estereotipos, contienen criminalizaciones y estigmatizaciones, en un contexto de crisis sabemos lo que puede pasar, ¿no? Lo que ocurrió en otras latitudes. Así que te agradezco tu aporte, aquí lo tengo, y bueno, y te invitamos a colaborar activamente con la Defensoría en el desarrollo de esta línea que ya se constituyó junto con la de personas privadas de libertad en uno de los ejes de esta gestión y va a continuar siéndolo. Gracias.